Esto es Carvajal, la serie. Episodio 3. El viaje de Don Raúl. Un viejo con bigote blanco, gafas cuadradas, sombrero de copa, camisa de cuadros, parado frente a un furgón. El furgón tiene afiches de un soldado joven de piel blanca y ojos oscuros. Uno de los afiches sobre el carro dice: 8 de octubre, asesinado por el ejército. Debajo, la foto de un soldado. Es el cabo Carvajal. El hombre frente al carro es su papá, Don Raúl. Hoy, un ícono de la defensa de los derechos de las víctimas en Colombia. Pero en el 2009, un padre herido que no sabía lo lejos que iba a llegar con el viaje que estaba por empezar. Pasaron 3 años sin respuestas luego del asesinato del cabo Carvajal. Del cementerio llamaron a Don Raúl para decirle que los restos de su hijo iban a ser trasladados a una fosa común. La Procuraduría reportó ante varios casos de falsos positivos del batallón La Popa. La revista Semana, que empieza a circular hoy, trae una serie de pruebas sobre falsos positivos en Urabá. Comenzaron a llegar a Ocaña, en norte de Santander, los familiares de los jóvenes desaparecidos en Bogotá y que aparecieron sepultados como NN en un cementerio de esa población. Colombia se despertaba de un letargo y empezaba a abrir los ojos frente a un capítulo que unas madres de Soacha empezaban a gritar. El horror de los falsos positivos. Se llevaron a los jóvenes y los asesinaron para tener beneficios particulares. Les prometieron un trabajo, mas no sabían lo que les iba a pasar. La orden era asesinarla, sí señor, por parte del coronel del batallón, porque ese era el resultado que él le servía. Pero la mayoría del país se negaba a creer que eso hubiera sucedido. Para que la seguridad sea una política. Era el gobierno de Álvaro Uribe, exitoso en contener el avance de las FARC, y nadie quería oír cómo lo logró. En una tienda de Montería, Don Raúl se reunió con unos amigos. Y él dice: necesito que me acompañen porque voy a hacer una manifestación, pero la voy a hacer muy grande, porque necesito que el mundo sepa la verdad de lo que está ocurriendo aquí en Colombia. Cuando él le dijo: bueno, ya alisten la ropa que mañana nos vamos, y 5 amigos alistaron la ropa, pero cuando llegaron al cementerio de Montería, que él está a la salida de Montería ya para subir para Antioquia, le dijeron: pero ¿qué hacemos aquí, Raúl? Y él le dijo: bueno, vamos a ir a este viaje, pero mi hijo va con nosotros. Don Raúl recuperó los restos de su hijo y los subió a su furgón, ese vehículo con el que transportó alimentos por años para sostener a su familia. Y él hizo todo su recorrido. Él mandó a tirar los primeros volantes en donde él hablaba de los homicidios de Estado, porque ya con todo lo que se había averiguado ya se sabía que los muchachos de Soacha los sacaban, los mataba el ejército, que hacían ejecuciones extrajudiciales. Y ya con esa información, con los volantes que mandó a hacer, con el cuerpo de mi hermano en el camión y el único amigo que lo acompañó, ellos viajaron, pero nunca dijeron que el cadáver de mi hermano estaba en el camión. El destino final tenía que ser el centro de Bogotá frente al Palacio de Nariño, hogar de los presidentes en Colombia. En ese momento, Álvaro Uribe, con una popularidad del 70%, parecía intocable. Don Raúl parqueó su camión en la carrera 7ª, con la idea de no moverse de ahí hasta que tuviera una respuesta. Cuando él entró, pues llegaron todos los policías corriendo a ver qué era lo que pasaba, un camión en la Plaza Bolívar. Él sacó el cadáver de mi hermano. En las fotos de los periódicos se ve que subió el cadáver de mi hermano en la parte de arriba de la cabina del carro, y entonces la policía jaló a mi papá, lo tumbó de arriba de la cabina. El amigo de mi papá me llamó, ya cuando él me llamó ya yo tenía el noticiero prendido, porque otro amigo de Montería me llamó y me dijo: Patri, corre, prende el televisor. En las noticias, corre que tu papá y el mono están en televisión. Y yo: ¿qué? ¿Mi papá? ¿El mono? ¿Cómo que el mono? Y me dice: sí, tu papá con el cadáver del mono están en la televisión, prende el noticiero. Raúl Carvajal viajó desde Montería hasta Bogotá y en la Plaza de Bolívar sacó del camión los restos de su hijo, muerto hace 4 años cuando se desempeñaba como suboficial del ejército.
Otro hombre encargado de conducir el camión con los restos dijo que llegaron hasta Bogotá para exigir justicia. La denuncia fue escuchada por más de 3 horas y solo hasta después de las 10 de la mañana las autoridades retiraron el camión. Don Raúl fue detenido. La policía le lesionó una rodilla y tiró el cuerpo de su hijo al suelo. Ya el escándalo se había hecho de los falsos positivos, ya decían que estaba mi papá loco porque había acusado al presidente, al vicepresidente, al exministro y a los militares, que hoy día todo el mundo sabe que loco no estaba, que estaba diciendo la realidad, que todos los que señaló mi papá están metidos en estos momentos en la JEP. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo. Cuando un hijo es bueno, pero ustedes son unos asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, ¿qué hubiera pasado? Ustedes hubieran dejado que se investigara. Ese fue el momento cuando tuvo al frente al presidente. Le reclamó por su hijo. Para don Raúl, el presidente Uribe era el principal responsable del horror. Y ustedes no han querido dejar que se esclarezca el asesinato de mi hijo. Yo sé que la causa de mi papá era realmente una causa de corazón, con sus fuerzas, con esa resistencia que él sostuvo. Y las personas que estuvieron con él decían que él se levantaba a primera hora, se bañaba, se vestía como si fuera un trabajo, porque mi papá, los dineros que le quedaron de su trabajo, todos los invirtió en que se supiera la verdad. Durante 10 años, don Raúl estuvo en la esquina de la Plaza de Bolívar contando la historia de su hijo a quien le preguntaba, entregando volantes, aguantando insultos de quienes no le creían. Medio país odiaba a mi papá porque señaló públicamente y a viva voz los delitos cometidos por estas personas. Y otro medio país aplaudía a mi papá. Se encadenó en la Procuraduría, en la Fiscalía, en la Defensoría. En todas estas días mi papá iba, se manifestaba. Cuando Santos salía al público, él buscaba el mecanismo para ir a manifestarse. Cuando encontró los espacios para decírselo a Uribe, también se lo dijo, hasta que ya a él lo reciben en la JEP. Este es un hecho histórico y trascendente para nuestra nación, que con expectativa y esperanza observa el mundo. Un hecho que sella, en su primera etapa, el proceso de diseño, creación y puesta en marcha del componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En 2016, inesperadamente, el destino de Colombia cambió. El gobierno del sucesor presidente Uribe, su ministro de Defensa para el año que mataron al cabo Carvajal, el mandatario liberal Juan Manuel Santos, firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. La esperanza de las víctimas de un conflicto de tantas décadas se centró en la posibilidad de justicia y verdad. Voy a firmar un decreto que permite iniciar algunas labores de la Jurisdicción Especial de Paz antes de que salga la ley estatutaria. Se creó una institución como parte de los acuerdos de La Habana, una justicia transicional, la Justicia Especial para la Paz. Allí, los principales victimarios podrían contar sus verdades a cambio de penas alternativas. Muchos de estos victimarios eran militares del ejército colombiano. Las víctimas tendrían un espacio para demandar esta verdad. Y don Raúl creyó que la verdad sobre la muerte de su hijo estaba cerca. Ya mi padre lo revisa en la JEP y dice, bueno, sí, el caso va a entrar también porque ahí están los nombres de varios militares que están metidos en el tema de los falsos positivos. Y llegó la dichosa pandemia, mi papá ya le tocó salirse del camión porque él vivía dentro del camión, cocinaba dentro del camión. Y yo ya muy preocupada pensando en los fríos de Bogotá. Yo le decía, papi, te me vas a enfermar, eso es muy frío, ese metal. Y él me decía, pero ¿y qué hago? Tengo que hacerlo, no me puedo quedar esperando nada. Los años pasaban, pero no llegaban las respuestas. Solo intentos parciales de mandos medios del ejército. En las calles, la frase "¿Quién dio la orden?" empezó a darse a conocer en los grafitis de los muros de Bogotá y de Soacha. La JEP determinó que fueron 6.402 las personas asesinadas y presentadas como falsos positivos, como muertos en combate, para que soldados obtuvieran premios o ascensos.
Pero don Raúl quería llegar a la verdad sobre el cerebro de esa estrategia del horror. En 2019, la pandemia del COVID azotó el mundo. Las calles de Bogotá quedaron vacías. Y don Raúl, por primera vez en años, tuvo que dejar su furgón e irse a una pequeña habitación de un barrio del sur de la ciudad. Resultó contagiado de COVID. Solo. Su familia estaba escondida en otra ciudad de Colombia. Para ese momento su lucha era tan grande que había asustado a sectores poderosos dentro de la fuerza pública. Su perseverancia, su coraje se fueron desvaneciendo con la enfermedad. Yo sé que tengo que morir y por eso estoy haciendo esto, porque yo sé que ellos mismos me van a mandar a asesinar. Muchachos, para adelante, para atrás, ni para coger impulso. Era junio de 2021. En las últimas entrevistas a medios de comunicación, don Raúl insistió en la inocencia de su hijo. Contó el día de la última llamada. Angustiado, el mono le dijo a su papá que por no querer participar en el asesinato de 2 civiles, sentía que su vida estaba en peligro, que se iba a retirar del ejército. Ya teníamos suficientes elementos para saber que los falsos positivos eran un fenómeno real. Y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctima de este horror, desde lo más profundo de mi alma. Lo triste es que mi papá estaba agonizando cuando el berraco Juan Manuel Santos salió a decir que le pedía perdón a la madre de los falsos positivos porque le habían entendido mal la orden. Y ahí empezaron los demás también a pedir perdón y hacer las declaraciones que hoy día están haciendo. ¿Por qué no lo hizo un poquito antes para que mi padre pudiera haber, por lo menos, escuchado es que yo sé que a él lo hubiera regocijado después de tanta lucha? Don Raúl falleció a los 73 años el 13 de junio de 2021. Murió en una ciudad extraña, solo. Pero la lucha de los Carvajal no terminaba con su muerte. Doris, la hermana menor del mono, una mujer en sus 40, madre que ha tenido que huir 2 veces por amenazas, estaba dispuesta a seguir hasta encontrar la verdad de la muerte de su hermano y salvaguardar la memoria de su padre. Esto es una historia que les vengo a contar, si la de nosotros, la de los Carvajal. El 8 de octubre le vinieron a contar a mis abuelos que a mi tío lo tenían que matar. Los mismos amigos, los mismos soldados, por no aceptar los tratos del Estado. Y por muchos años estuvimos todos callados, pero el nieto de la familia vino con el Frida aliado. Escucha el 4º episodio en el que Doris Carvajal asume el legado de su padre y hermano y conoce el cierre de esta historia de impunidad, justicia y verdad. Carvajal es una serie de podcast producida por María Paula Suárez, David González, con la edición de Jorge Mario Pérez. Síguenos en redes sociales como Choque Podcasters y para escuchar más historias como esta puedes apoyarnos donando en nuestra página web www.choquepodcasters.com. Escúchanos gratis en Spotify y no olvides seguir y calificar nuestro podcast.